Está ya en estudios el diputado provincial Héctor Acuña, que además es presidente de la Comisión de Seguridad del Justicialismo, pero quedó pendiente una cosita antes de meternos de lleno en un tema importante que tiene el diputado Acuña. El tema de los escribanos me quedó pendiente, le decía que hay varias alternativas, la confirmación del fallo de procesamiento, la absolución a los procesados o, en este caso, la nulidad. Me parece que hay camaristas que están analizando la posibilidad de la nulidad para que otro juez que recaiga en la causa investigue más en profundidad este tema. Así que sigan de cerca el caso de los escribanos, seguramente la semana que viene va a haber más novedades, pero guarda con el tema de la nulidad al fallo de primera instancia. Diputado de Taracuña, ¿qué tal? Buenas noches, ¿bien? Buenas noches, un gusto de conversar con Gracias, como siempre, gracias. Un proyecto importante para los profesionales técnicos en la provincia de Santa Fe, proyecto de ley. Yo diría que, bueno, estamos en condiciones de decir una ley importante. Una ley importante. Falta ya la reglamentación por parte del Ejecutivo, pero por suerte logramos sancionarla. Usted sabe que habíamos presentado proyectos cruzados entre la Cámara de Diputados y el Senado. Con buen tino hablamos con el Senado, resolvimos trabajar el proyecto del Senado porque el nuestro tenía algunas comas de más y eso implicaba que el proyecto vuelva y no se apruebe. Lo importante era sancionarlo. Nosotros esto lo hablamos con dirigentes que tienen que ver con la formación de profesionales técnicos, como es Sergio Romero, y efectivamente, felizmente, pudimos lograr la sanción de la ley, que es importante porque de alguna manera implica ponerlo en un pie de igualdad al profesional técnico, al técnico constructor, en la posibilidad que tienen los arquitectos, que tienen otros profesionales, de poder averiguar antecedentes o pedir informe en algunos registros catastrales. De lo contrario parece una contradicción, una paradoja, ¿no? Mientras que en esta era estamos resolviendo lo que fue la era de los 90, dándole una importancia mayor a las escuelas técnicas, implicaba que esos profesionales recibidos con ese título habilitante para poder ejercer esa profesión de técnicos constructores, bueno, en realidad no estén cercenados en estos derechos que muchas veces pueden coartar la posibilidad de la toma de un trabajo. Efectivamente, lo que hace mención el diputado Héctor Acuña es la modificación del artículo 37 de la ley 6.435, ¿no? Así es. A donde se permite de ahora en más a los maestros mayores de obras y técnicos constructores van a tener legitimidad para averiguar el estado jurídico de los bienes, títulos, limitaciones o interdicciones inscritos. Y se agrega a los que ya existían como agrimensores, martilleros, corredores, ingenieros, contadores públicos. En definitiva, como usted dice, se le reconocen las competencias profesionales. Se lo pone un pie de igualdad y sobre todas las cosas, la verdad que es una soncera no haber modificado, iba a ser una soncera no modificar la ley, porque imagínense ustedes la situación de que un técnico constructor que está capacitado para modificar un edificio, para levantar una propiedad, que tenga que pedirle a un arquitecto que vaya a derivarle un informe catastral o un informe tributario o impositivo. La verdad es que no tiene ninguna razón de ser esto, y estas son las cuestiones por las cuales la Cámara se allanó rápidamente a la aprobación de la ley. Digo, también nobleza obliga a reconocer la diligencia con que diputados lo resolvió. Saben ustedes que estamos en un periodo en donde, producto de las elecciones o producto del mismo receso del invierno, a veces no hay la continuidad y eso provoca que a veces uno se distraiga inclusive en los pedidos de preferencia de un tema. La verdad que el Senado aprobó rápidamente y en la primera sesión que tuvimos diputados se logró sacar el dictamen favorable de Constitucional y se aprobó en la sesión pasada. Así que bueno, con esta cuestión de agradecimiento a Sergio Romero y al Colegio de Técnicos por haber confiado tanto en el Senado como en nosotros con la posibilidad de modificación, y lo más importante, que francamente que sea de utilidad y, como repito, que pongan un marco de igualdad a los profesionales técnicos. Me quiero meter en otro tema. Esto es un beneficio, sin duda, para los profesionales técnicos, como otros proyectos que se han sacado aquí en la ciudad de Santa Fe también, ¿no? A través del accionar del Colegio Técnico Sergio Romero. Y de los dirigentes gremiales que están comprometidos con esto también. Es importante. Digo, decirlo en público, porque la verdad es que las cosas surgen así. Los legisladores no somos enciclopedistas, no manejamos todos los temas, y muchas veces los dirigentes gremiales tienen que ver con este hecho de llamar y decir, más del tema, obviamente. Pónganse a ver esta cuestión, porque francamente es necesaria. Es bueno eso. Hace algunas horas nada más sobre el tema vinculado con la droga, narcotráfico. Recordemos que hay un jefe de la policía detenido, preso, procesado, como Hugo Tonioli, referido a Tonioli. Yo recuerdo que un fiscal dijo que hubo un operativo que llevó adelante de Tonioli inventado, armado, y que usted, tengo entendido,
le hizo cuando se interpeló al ministro de Seguridad, Lamberto, una pregunta vital que fue tomada por este fiscal para hacer este tipo de manifestación. La realidad muestra que en el día de ayer y el día de hoy tuvimos noticia, el fiscal federal Walter Rodríguez pide la nulidad de un procedimiento llevado a cabo el 27 de junio del 2012. La nulidad. ¿Quién lo hizo? En el departamento de la capital, por sede de la Unidad Regional 1. En ese operativo participa Diego Poretti, que es funcionario del Ministerio de Seguridad actualmente y que era en ese momento, y el ex jefe de policía Hugo Toñoli, entre otros. ¿Por qué Poretti actuó? La verdad es que esa es la pregunta por la cual hicimos al ministro. En aquel entonces, después de ese hecho, cuando ya Toñoli estaba separado del cargo, ustedes se acuerdan que nosotros pedimos la interpelación de Lamberto y yo fui un interpelador del ministro Lamberto. Sí. El otro interpelador fue el diputado Pablo Diver. Armamos un pliego de preguntas, la mayoría de los legisladores. En ese pliego de preguntas había dos preguntas referidas, la número 32, que decía cuáles son las funciones que tiene Diego Poretti, obviamente uno sabía las funciones, pero profusamente preguntábamos para marcar la contradicción con la número 38, en donde específicamente yo le preguntaba al ministro si él tenía conocimiento que Diego Poretti había participado en un allanamiento en tal lugar, en tal fecha, junto al jefe de policía, y qué concepto, qué parecer dijo Lamberto ese día? Lamberto no solo que nos contestó la pregunta ahí, sino que Lamberto se llevó los pliegos. Nosotros le dimos ese pliego, yo recuerdo que le di el pliego que le había hecho a Corti, y 2 o 3 pliegos más que habíamos armado, a los efectos que lo contestara por escrito, porque la interpelación había sido de 8 horas, 40 minutos, usted recuerda que fue muy extensa la jornada, y no tenía sentido que contestara las 100 y pico de preguntas, porque uno también entendía que el ministro tenía un plazo razonable para poder responder. Lamberto quedó comprometido en responder, esto lo ha dicho públicamente, y cada vez que lo encuentro me dice, ahí estoy contestándote las preguntas, nunca respondió. Y obviamente cuando uno ve la noticia de que el fiscal federal toma cuenta de esto, bueno, a mí lo que me provoca ahora es decir, no estábamos equivocados cuando hacíamos el planteo, porque descubrimos ahora frente al planteo del fiscal una cosa que nosotros la sospechábamos y tenía información extraoficial, no oficial. Es terrible esto. Que, escuchen la gravedad institucional de este hecho. No había orden de allanamiento. Claro. Es decir, un funcionario de la justicia acompañó a un jefe de policía a un allanamiento sin orden del juez. Ahora, la pregunta que yo me hago es, como dice el acta y la información periodística que hoy leía, ¿a quién le creo yo que solo había 10,9 gramos de cocaína y 55 gramos de marihuana mezclado con hoja de coca? ¿A un jefe de policía que hasta ahora está preso porque presuntamente tiene vínculos con el narcotráfico? Alguien de la justicia federal. Digo esto con prudencia porque hay un proceso judicial. ¿A quién le creo? ¿A un funcionario del poder político? Diputado. Que va a un allanamiento sin orden de allanamiento. Los otros días consultaba a alguien de la justicia federal importante de Rosario. ¿Cómo es el paso cuando hay un procedimiento contra la droga, se secuestran 20 kilos de cocaína? En el momento que tiene que derivarse precisamente para ir a la justicia, de la policía a la justicia, en horas, días, no sé cuánto demora ese traspaso. ¿Quién sabe dónde está esa cocaína? ¿En mi casa, en la suya? ¿Quién la tiene? Delito complejo, la secretaria, la Ana Bilione. Yo dije, ¿por qué? Porque es la secretaria de delitos complejos. La misma que tenía su mano derecha, que fue detenido por vinculaciones con el narcotráfico. Bueno, ahora quiero hilar esta cuestión con eso. Te me da el pie. Bilione dijo, esto está en la versión taquigráfica, entre otras cosas, admitió que al momento que ella fue, escuchen la cifra, entre 43 y 47 operativos de allanamiento que había hecho la policía dijo que iba a buscar armas, electrodomésticos, yo chicaneé un poco diciendo flores o fruta, pero en realidad encontró droga, y esto es grave, porque usted puede tener un allanamiento, 1 o 2, yo entiendo que la justicia federal es un poco más exigente y a veces hay que actuar. Ahora, cuando usted tiene, voy cerrando, cuando usted tiene 44 o 47 allanamientos, tiene que llamarle la atención, porque lo que estaba haciendo la policía era desviar la competencia del fuero federal. Y esto que yo acabo de marcar del acta tiene una gravedad institucional. Muy grave. Porque efectivamente se estaba desviando. Es una vergüenza que hayan acomodado la escena para después darle aviso al juez. A mí me parece que por estas horas, sinceramente, yo creo que Poretti debería renunciar y Lamberto debería repensar qué hace. Porque el ministro peca de inacción por no saber lo que pasaba,
o peca de acción porque no hizo nada. Pero en cualquiera de los dos casos no podemos tener un ministro que viva en Bavia y que permita que un funcionario de su ministerio haya participado en un allanamiento sin orden de La última, Carlos, cortita, Carlos le hablaba de la Secretaría de Delitos Complejos. Políticamente usted está enojado con Zabalza, su hija. ¿Cuál es la cuestión? Mire, la verdad lo que yo digo es que Delitos Complejos cuando fue admitió esto. Admitió que el 70% de la droga que la provincia pone en la estadística es por entrega pactada, es porque los narcotraficantes le dejan una camioneta abandonada, una avioneta sin piloto. Y puntualmente con Zabalza, yo digo que Margarita Zabalza el diputado nacional, ¿no es cierto? Ha fracasado la hija del diputado nacional, la doctora Zabalza, porque cuando se le preguntó cuántas causas había investigado, dijo 0. Y como si fuera poco, en este operativo que la Nación hace para detectar la mayor cocina, Zabalza y Biglione pusieron en riesgo la operación por haber difundido información vital, adelantando la información que hubiese hecho que se percaten las personas que finalmente fueron halladas con esta cuestión, pusieron en peligro la investigación judicial. Digo, esta es la cuestión central que me parece que hay que ver, ¿no? El último mensaje, tengo más mensajes, lo vamos a ir después, ya lo despedimos al diputado. Gabriel Villalba, de Esperanza, dice si podría ser escuchado, tener una audiencia con el diputado Acuña. Que se comunique con la producción, el teléfono que tiene y lo aparte mi teléfono yo lo doy en vivo, 154-404-400. Una cortita. Lo va a llamar a Zabalza después, ese teléfono le va a insultar. Una cortita. Sí. Mañana le mando una carta al intendente Corral pidiéndole, no, sinceramente, digo, esto en serio, es grave. Miro la cámara que me toma. La verdad que no entiendo la medida. Me parece absurda, me parece sumamente peligrosa y me parece contraria a la historia. No podemos apagar los semáforos para que se vayan los limpiavidrios. Lo han usado en la Copa América y lo usaron antes en el TC. Me parece que hay que ser serio, hay que ser responsable. Digo, no podemos poner en riesgo de provocar un accidente por esconder una realidad que está. ¿Le va a mandar una carta mañana? Le voy a mandar una carta en buenos términos, pero me parece que tiene que rever la medida. Alguien tiene que hacerle ver que francamente es una soncera la medida. Se pelea con Zabalza y ahora se pelea con Corral. No me peleo, digo, sinceramente le digo, ¿a usted le parece que es racional apagar un semáforo vital como el de Perón y Turraspe solo para que los limpiavidrios no estén? No. Gracias como siempre. No, gracias a usted. Fue el diputado provincial Héctor Acuña. Cada vez que viene acá nos crea más, nos genera más enemigos a nosotros, como si tuviéramos poco. Ya venimos después de la pausa con mensajes de la gente, de los oyentes.